La Asociación Comarcal Acamacum contra el Cáncer participó de forma activa en la celebración del Día Internacional contra la Terrible Enfermedad con la organización de una semana cultural en la que tuvieron lugar diferentes actividades repartidas por los distintos pueblos que forman parte de la cuenca minera de Retinto. En Nerva, Begoña Oliva, en representación de la asociación, explicó en el seno de una charla informativa celebrada en el Centro Social Polivalente Sor Feliciana el trabajo que vienen realizando desde su creación y destacó la importancia de que los pacientes sean formados por otros pacientes a través de la experiencia adquirida a lo largo de los años. En esa misma charla participó el enfermero del Hospital Comarcal de Retinto, Sebastián Serrano, experto en cuidados paliativos, que aprovechó la ocasión para desterrar mitos y leyendas en torno a la enfermedad. Además de esto me gustaría, hablaba Lola, la concejala del Día Mundial contra el Cáncer. Es un día que está teniendo cada vez más repercusión. Existe un comité europeo solamente para este día. Y hay una página web, como no, solo para este día. Veis que Internet es una manera de tener información fantástica. Lamentablemente yo no he encontrado esta página en español. Solamente existe en inglés, pero yo voy a utilizar esta página para hablaros de algunos mitos que existen en cuestión del cáncer, y además es el lema del Día Mundial contra el Cáncer este año, desmontando mitos. En concreto ellos ponen 4, hay muchos más, pero yo voy a referirme a estos 4 que ellos ponen para que por lo menos algunas ideas básicas de cosas que parecen pero no son verdad de esta enfermedad nos queden. El primer mito que ellos ponen no se da tanto en nuestra área porque afortunadamente tenemos un sistema público de salud. Entonces aquí los recursos, o por lo menos todavía lo tenemos, no sé cuál es el futuro, pero como tenemos un sistema público de salud, pues aquí los tratamientos afortunadamente llegan a todo el mundo, ¿no? Y entonces a nadie se le plantearía la cuestión o el mito de decir, bueno, a mí me han diagnosticado un cáncer de mama, pero tengo derecho yo a los tratamientos para esto. Pues hay otras sociedades como la americana en la que eso va a depender del tipo de seguro que tengas. Entonces, bueno, ellos los ponen aquí, pero no creo que sea un mito que en nuestra sociedad se dé demasiado, ¿no? El mito de que tengo derecho o no tengo derecho a un tratamiento contra el cáncer. Aquí, afortunadamente, si está diagnosticado, pues hace que el sistema sanitario se encargue, por muy caro que sean los tratamientos, de darte la opción de que tengas acceso a ellos. Hay otro mito que, sobre todo los más pesimistas, que dicen que el cáncer no da signos ni síntomas, que no hay manera, no hay una manera de darse cuenta de que tenemos una enfermedad tumoral. Eso no es del todo cierto, sobre todo en algunos cánceres. Es cierto que hay algún tipo de cáncer en los que, como los que hemos hablado antes, como el cáncer de páncreas, en los que cuando dan alguna señal de que hay algún problema, el estado suele ser demasiado avanzado, como para que los tratamientos puedan tener alguna opción, aunque evidentemente después de cada caso es cada caso, Yo estoy hablando a nivel general. Pero, por ejemplo, en el cáncer de mama, lo pongo siempre como ejemplo porque es esencial, el cáncer de mama sí da signos y síntomas. Quiero decir, básicamente, si las mujeres tienen el hábito de hacerse una autoexploración de mama, posiblemente es la mejor manera de darse cuenta de que ahí ha aparecido algo que antes no estaba. Y él es el primer paso para después dar la voz de alarma, porque en el caso del cáncer de mama en concreto, la diferencia entre dar la alarma en ese primer estado a darla después es la diferencia entre tener una enfermedad crónica que me permite seguir viviendo con control a tener una enfermedad mortal que pueda acabar con mi vida. Entonces sí hay signos y síntomas en la enfermedad. Las enfermedades hematológicas también los dan, ¿no? Y algunos tipos de cáncer de colon también los dan. Pues sí existen, sí hay señales de alarmas que no pueden avisar, ¿no? Hay algunos cánceres que se sabe que tienen algún tipo de vinculación genética, entre ellos el cáncer de colon. Por lo tanto, en aquellas familias en las que haya habido varios casos, pues se recomienda que a partir de cierta edad, a partir de 50 años, se hagan revisiones cada cierto tiempo para controlarlo o para, una vez más, intentar diagnosticar la enfermedad en un estadio primario, que es lo que nos va a dar la clave de si vamos a sobrevivir o no. Otro mito, y aquí sí voy a entrar a intentar mover un poco a los que estáis aquí, porque sois los que habéis venido, es esto de que yo no puedo hacer nada respecto al cáncer. Yo creo que, como decía antes, que los científicos tienen su trabajo, pero que a nivel de ciudadano hay muchas cosas que se pueden hacer respecto al cáncer.
Y estas voluntarias que me acompañan hoy de Akamakun, Fernando también está aquí, lo hacen, de verdad que lo hacen. Y yo creo que es tan importante la lucha que tienen ellas como la lucha que los científicos tienen en investigación. Igual de importante, porque, y además esto es una lucha entre todos, esta enfermedad tarde o temprano nos va a acabar afectando, a lo mejor no personalmente, pero va a acabar afectando a alguien de nuestro entorno, a familiares o amigos. Y cómo respondamos ante esa enfermedad va a hacer que esta enfermedad sea cada vez más débil. Y yo estoy convencido de eso. Que el apoyo que demos a nuestros conocidos del entorno con esta enfermedad va a hacer que el cáncer se debilite cada vez más. Y creo que ese trabajo es igual de importante que el trabajo que realizan los científicos en los laboratorios investigando. A mí me lo parece. Y este último mito del que os quiero hablar, este sí un poco más complicado en la cultura en la que estamos, porque habla de información, de que no necesitamos hablar del cáncer. Y en muchas ocasiones, sobre todo en la cultura en la que vivimos, el afán de protección hacia la persona hace que queramos apartarlo de todo. Y no siempre esa es la mejor opción. No hay ningún estudio, y lo digo aquí ya, que diga que porque se diga cáncer lo vas a padecer. O sea que la palabra cáncer se puede decir tranquilamente porque no por decirlo mucho te va a aparecer. Y tampoco hay ningún estudio que diga que por no decir la palabra cáncer tu pronóstico sea mejor. La experiencia, por lo menos los profesionales, de ver en muchos casos, aunque yo sé que no es la opinión de la mayoría, pero la experiencia de tener un paciente que sabe a lo que se está enfrentando es siempre mucho mejor y mucho más efectiva que cuando tenemos un paciente que no sabe lo que le está pasando. Yo sé que cuando tenemos a alguien que queremos afectado, nuestro afán de protección es decir, no decirle nada, no queremos que le diga nada, pero si la persona afectada quiere saber qué le está pasando y no se le da ninguna información, eso acaba siendo un problema. Porque tarde o temprano, cuando tenemos una enfermedad tan seria como esta, nos damos cuenta de que algo está pasando. Y si cuando tenemos un problema, por pequeño que sea, una de las mejores maneras que tenemos para aliviarlo es hablarlo con la gente que queremos y comentarlo, o sea, cualquier problema que nos llegue, si nos sentamos a hablarlo con la gente que queremos, acabamos aliviándonos. Pues imaginaros tener un problema tan serio como estar padeciendo un cáncer, querer saber qué te está pasando y que nadie de tu entorno te conteste nada, ¿no? Por ese afán de protección. Esto en nuestra sociedad es un problema, de verdad que es un problema. Hay personas... Agradezco la hora. Después hay personas que no desean saber y entonces ahí pues se respeta lo que el paciente quiera. Pero es bueno darle muchas oportunidades a la persona que padece un cáncer para saber si realmente en ese momento no quería saber y después quiere saber. Porque una de las mejores maneras de aliviar angustias es hablándolas. Y entonces a veces nos causa bastante tristeza el que cuando los familiares no están y en alguna razón te quedas solo con un paciente, el paciente a ti como profesional no solamente te dice que sabe la situación en la que se encuentra, sino que te dice que no puede hablarlo con su gente, porque todo el mundo le niega la mayor, ¿no? Yo sé que la información no tiene por qué darla a los familiares, que en este caso son los profesionales los que tienen que saber darla. Pero si nos vemos afectados por una enfermedad tan seria como esta, o algún familiar se ve afectado y ese familiar demanda información, pues habrá que buscar a quien sepa dar esa información para que le vaya respondiendo algunas preguntas. Porque si no, el muro que se crea entre esa persona con una enfermedad tan grave y el resto es lamentable y no podemos dejar que la gente se nos vaya en soledad. Después, aprovechando que estáis aquí, que tengo un poco un aforo, me gustaría daros también algunas reseñas, pero ya no a nivel de cáncer, sino a nivel general, sobre todo porque estamos en una sociedad invadida por publicidad y por algunas creencias desde los medios de comunicación que hacen que vivamos en una realidad que a lo mejor no es la que es. Y hay algunos mitos generales, que vemos que pacientes que nos llegan a los servicios de urgencia, nos llegan a las consultas, vienen con esas expectativas. La primera expectativa es que todas las enfermedades se pueden prevenir. Y eso no es cierto.
sea, hay enfermedades que no se previenen, o que por muy saludable que sea tu estilo de vida, acabas padeciéndola y aquí nadie es culpable. O sea, que no todas las enfermedades se pueden prevenir, ¿eh? Que por mucho que alimentemos nuestras defensas por la mañana, pues hay veces que nos vamos a resfriar. Y no somos culpables de resfriarnos, ni de que nos hayamos alimentado a nuestras defensas. ¿Eh? Es que las enfermedades existen y no todas pueden prevenirse. Y no todas se pueden diagnosticar precozmente, ojalá. Yo, si tuviera que pedir un deseo, pues pediría que todas las enfermedades se pudieran diagnosticar precozmente, porque si eso fuera así, pues tendríamos muchísimo mejor pronóstico para muchos tipos de tumores, si pudiéramos diagnosticarlo precozmente. Pero es que lamentablemente tenemos algunos tipos de cánceres que a día de hoy el diagnóstico precoz no es posible. Y cuando dan señales de que están, pues resulta que suele ser demasiado tarde. Hay otro mito que es que todo tratamiento es efectivo y útil. Que el tratamiento que le sirvió a un paciente tal, pues puede servir a este paciente también. Y eso, ahí tenemos un problema, porque no todos respondemos igual a los tratamientos. Y para algún caso concreto, el tratamiento tal ha podido ser fantástico para este paciente, pero aplicado a otro paciente no lo es. Y no responde ese paciente. Y después, bueno, todo eso de que toda atención tiene que ser resuelta de manera inmediata, pues tenemos unos recursos que están limitados y que no suelen funcionar mal. Evidentemente hay muchas cosas que mejorar, pero bueno, entre unos y otros podemos hacer que funcionen mejor, ¿eh? Pero de ahí a que tengamos que resolver todo de manera inmediata, pues no es así. Esperanzas. Pues yo creo que aquí podemos meterlas todas en cuanto al cáncer. Básicamente porque estamos empezando. Me gustaría que de la reseña histórica os quedara el hecho de que solamente en los últimos 50 años hemos conseguido avanzar algo. O sea, que esto se está empezando a debilitar ahora. Así que yo creo que lo que queda de aquí en adelante va a ser un avance todavía mucho mayor. Que a lo mejor la generación de los que estamos aquí o la generación de nuestros hijos no va a ver el final de esta enfermedad o de toda esta enfermedad. Pero lo que hagamos ahora va a ser imprescindible para que generaciones posteriores acaben haciéndolo. Por eso es tan importante todo lo que podamos hacer en la lucha contra el cáncer ahora, porque lo que hagamos nosotros ahora hay que hacerlo antes de llegar a la solución final. Por lo tanto, aunque no sea para nosotros, pero para los que vienen detrás, hay que intentar que esto vaya avanzando. Bueno, yo creo que me voy a callar un rato y voy a hacer que Begoña me hable ahora, porque si consigo llegar a la esquina. Bueno, Begoña Oliva forma parte de la Asociación contra el Cáncer Cuenca Minera. Conocimos a Begoña en el equipo de paliativo a raíz del seguimiento de un familiar suyo, y a partir de ahí, pues a través de la asociación y demás, pues la colaboración ha sido mutua, ¿eh? Yo la lío en muchas cosas y ella me lía a mí en otras, ¿eh? O sea que no siempre soy yo el que la mete a ella al lío, ¿eh? Y me gustaría que ya ahora os diera un pequeño resumen de cómo nace la asociación, de qué se dedican, y después encauzarlo yo con el tema de escuela de pacientes, que es para lo que hablamos. Hablábamos antes de la importancia no solo de la familia, sino del entorno, y yo creo que afortunadamente, por lo menos en la Cuenca Minera, tenemos una asociación contra el cáncer que son ellas, y que están haciendo una labor que ahora ya lo va a decir y lo va a contar, que yo creo que es muy buena y es imprescindible, porque yo creo que es otra manera de vencer esta enfermedad. Así que bueno, yo te dejo aquí, al lado del micrófono. Ah, bueno, digo, que se me va, que se me va, que se me va. Todo tuyo. Que se me va. Bueno, pues buenas tardes. Si no la mayoría, casi todos nos conocéis. Venimos de Acamaco, una asociación cuenca minera. Y todo esto empieza cuando una serie de personas, por una forma u otra, entramos en contacto con el cáncer, bien sea en propia persona, de familiar o amigos, y nos damos cuenta de que necesitamos preguntas, necesitamos ayuda y no la encontramos.
Bueno, pues decidimos formar una asociación muy humilde en aquellos entonces y ahora igual. Pero bueno, intentando ayudar a las personas que están pasando en estos momentos por lo que pasamos nosotros en aquellos tiempos, y que, bueno, echar una manilla en lo que se pueda, sobre todo en lo que nos encontramos nosotros. Empezamos con las huchitas, que las huchitas seguimos todavía, a buscar una financiación, porque una de las cosas que creíamos que faltaba era pues una persona que estuviera allí, que entendiera de profesionales, pero que nosotros lo pudiéramos contratar y echarnos una manilla. Y ya hoy, voy así para arriba para abajo, ya hoy puedo decir que tenemos contratada a Kamakun con todas las huchitas. La tenemos contratada entre todos, quiero decir, porque cada euro, cada céntimo que echáis en esa hucha ha conseguido que, por ejemplo, estos trípticos estén aquí. Íbamos antes con las copias del ordenador. En cada casa sacábamos 50 cada una, 50, gastábamos todas las impresoras. Y hoy, bueno, ya tenemos unos trípticos, unas chapitas para dar información y que la gente que no nos conozca, pues porque sepa que estamos aquí y lo que hacemos. Aquí se explica muy bien todo lo que somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Pero una de las cosas, y por lo que estamos aquí, es también por la escuela de pacientes. Sí, yo, aprovechando que existían ya como asociación, como Kamakun, y conocí a Begoña, en el año 2010, bueno, partiendo de la base del área en el que estamos, os he puesto ahí un mapa con el área de influencia del Hospital de Río Tinto. Vamos a poner el micrófono aquí en medio. Sí, bueno, el mapa es el área de influencia del Hospital de Río Tinto. Tenemos la población más envejecida de Andalucía Occidental. Y otra dificultad más es que está en pueblos pequeños y muy dispersos. Esa es la característica de nuestro área. En las áreas urbanas, todos los recursos en cuanto a asociaciones y demás parece que están más asequibles, pero en este área tan rural, pues asociaciones que funcionan bien en grandes ciudades, pues parece que aquí no llegan del todo. Entonces, lo grande de esta gente es que son o personas afectadas o que han tenido familiares conocidos, y que ante la falta de recursos que ellas echaron, cuando les pasó, echaron en falta, no se quedan en casa, sino que ellas dicen, vale, pues si esto no lo hay o no lo había cuando a mí me pasó, yo quiero que lo haya. Y entonces ahora tenemos una asociación que ofrece pues asesoramiento, ayuda psicológica, cosas que posiblemente el sistema sanitario no es capaz de cubrir en todas las dimensiones. Y sin embargo existe una asociación en la cuenca minera que sí ayuda a aquellos que quieren ayuda. Por lo menos ya existe, y esto antes no existía. En un área con una población tan envejecida, de poblaciones tan dispersas y tan aisladas, que exista esta gente que tiene tan buena intención y que está dispuesta a ayudar, es fantástico. Entonces yo aproveché que esto existía, porque en el año 2010, bueno, os pongo aquí, pero voy para adelante porque creo que nos vamos pasando de tiempo y esto se va a poder hacer muy aburrido. Son algunas fotos de los pueblos a los que el área de gestión llega. Aquí tiene una foto de esta gente, de algunas de las actividades que hacéis. Y como ellas, existe una asociación también en Higuera de la Sierra, Asociación contra el Cáncer Virgen del Prado, que también colabora con la escuela de pacientes y cuyas intenciones son exactamente las mismas de ella. Estamos en un pueblo pequeño donde no hay recursos donde no llegan, la gente se diagnostica de cáncer y después vienen aquí, y aquí ¿quién responde sus preguntas? Pues deciden asociarse para solucionar eso. Y bueno, el proyecto de escuela de pacientes, que es al que voy, empieza en Granada, en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Es un proyecto de la Consejería de Salud y bueno, resumiendo, no es un proyecto que se inventen ellos. Esto viene ya de Estados Unidos, donde tienen mucha más experiencia, porque allí se dan cuenta de algo que vosotros vais a comprender también muy bien. Allí se dan cuenta que cuando llega una enfermedad que conlleva un cambio de hábito, ya sea una diabetes o sea una hipertensión, resulta que mucho más que lo que te diga el médico o el enfermero,
lo que consigue que tú cambies de hábito y que tú te cuides mejor y controles mejor tu enfermedad es lo que te diga alguien que padece esa enfermedad también. O sea que si a mí me acaban de diagnosticar de una diabetes, yo voy a cambiar más mis hábitos si lo que me dice que tengo que hacer me lo dice un diabético, así me lo dice el enfermero o el médico. Y de esto se dan cuenta y lo evidencian la Universidad de Stanford. Y lo que hace la Escuela Andaluza de Salud Pública es coger el proyecto y desarrolla el proyecto de Escuela de Pacientes. Una vez más existe un sitio en internet que es Escuela de Pacientes, si lo ponéis en cualquier buscador va a salir y tenéis todas esas aulas: insuficiencia cardíaca, EPOC, cáncer de mama, cáncer colorectal, fibromialgia también, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, personas cuidadoras y cuidados paliativos. Y en todas esas áreas, además de información destinada a la ciudadanía, pues tenéis cómo se pueden formar grupos de personas diabéticas o de personas hipertensas o de personas afectadas por cáncer o de cuidadoras de personas de grandes dependientes, donde puedan intercambiar conocimientos y apoyarse unas a otras. Cuando sale este proyecto, y yo que trabajo en cuidados paliativos, pues yo lo que quiero es que el grupo de Akamaku se me forme para poder también acompañar y a poder ayudar a personas que están enfrentadas a la fase terminal de su enfermedad y a familiares que están cuidando a esas personas. Y una vez que le hago la propuesta, pues sorprendentemente dicen que sí. Y después de una formación dirigida desde profesionales, pues ellas hasta consiguen hacer un taller por sí mismas, un taller de afrontamiento de duelo, que funcionó fantásticamente bien y que fue desarrollado íntegramente por ellas, solamente con alguna supervisión así de pasada que hice yo, pero lo que yo quiero poner en valor es lo que os he comentado antes y la importancia del entorno. Quiero decir, personas que han visto la carencia que existe en este área de algunos recursos y de alguna ayuda, cuando han pasado por eso, lo que han hecho ha sido: voy a solucionar el problema, voy a hacer que esa carencia no exista, o que por lo menos quien se vea afectado por esta enfermedad tenga la oportunidad de recibir una ayuda extra. Y es lo que está ahora, no solamente de la asociación, sino también formadas en escuelas de pacientes, es lo que han hecho ellas. Y bueno, ella pues os puede contar la experiencia que tienen acompañando a familiares, acompañando a pacientes, y que yo me parece que es una labor no solamente imprescindible, que yo creo que es muy bueno que la tengamos, y animaría a que haya más gente que se sume a esta labor. Yo sé que es difícil moverse, sobre todo en este tiempo, del sofá, pero aquello que no tenemos en nuestras zonas, sobre todo en aquellos que somos de pueblo y que vivimos en pueblos pequeños, muchas veces lo que aprendemos es que lo que no hagamos nosotros por nuestra comunidad difícilmente nos va a poder llegar desde fuera. Y el ejemplo son ellas, tanto ellas como la Asociación de Cáncer de Mama de Higuera. Y la labor me parece imprescindible. Y bueno, tú me contarás ahora la experiencia que has tenido, no solamente en congresos, sino en vuestro taller de duelo que preparasteis. Bueno, pues es larga, aunque parezca que no, es larga ya la trayectoria nuestra. Bueno, pues cuando Sebastián me comenta que me cree apta para el primer... Que os creo a todas, vamos. Sí, que nos cree aptas y aptos para ser una formadora, pues asistimos al primer curso, que es el curso formación que se dio en el Hospital de Río Tinto, y luego nos volvió a proponer para hacernos formadoras de formadores. Bueno, pues vamos a Sevilla y creemos que sí, que nos podemos, porque una de las dudas era, bueno, ¿y yo qué hago allí delante de todos los médicos y enfermeros? Si yo lo único que sé es de envasar naranjas, pues yo trabajo en las naranjas, por ejemplo, y el otro es de lo otro, ¿yo qué hago allí? Bueno, pues él nuevamente apuesta por nosotros y me dice que vale, que claro que sí, que apuesta por nosotros. Nos damos cuenta de que sí. Y en aquel curso teníamos que hacer nuestro primer sala de afrontamiento al duelo. La verdad que es difícil. Cuando hablas de paliativo, la mayoría de la gente hace así para atrás. No sé por qué. Al igual que con el cáncer, cuando hablas de paliativo hace así un poquito. Uy,
para atrás. Pero una vez que empiezas a echar una mano, o a intentar echar una mano a personas que han pasado o están pasando por lo que nosotros hemos pasado, te das cuenta de lo que ellos te van a enseñar a ti. Yo tengo la suerte de haber conocido a varias personas que han pasado por esta situación y me han enseñado tanto que yo creía que le iba a enseñar a ellos, que cada vez que salía de su casa o todas, pues nos dábamos cuenta de que íbamos aprendiendo más. O sea, que íbamos a enseñarle y resulta que nos estaban enseñando ellos a nosotros a las técnicas que ellos usaban al lavar un aceite, que le echaban unas hierbas, al cariño, en fin, tantas cosas que la verdad que ellos y ellas son los que nos forman a nosotros en lo que hacemos en el día a día. Nosotros en la asociación pues hacemos el acompañamiento, vamos a las casas cuando ya la persona no puede moverse, pero también intentamos mediar entre lo que decía antes Sebastián. Es verdad que nos hemos encontrado en algunos casos donde el familiar a nosotros nos hablaba de cosas que a lo mejor no le habla a la familia o que cree que la familia no sabe. Y ahí sí es verdad que en otros casos, en otras familias, pues hemos estado un poquillo ahí intentando echar una manilla. Lo que sí es verdad que a mi escuela de pacientes lo que me ha enseñado que sí se puede, que yo puedo hacer algo, que Fernando puede hacer algo, Bernardina y todas las que componemos el grupo de voluntarias. Bueno, que puede y deben. Yo supongo que los sanitarios nos tenemos que quitar un poco esa sensación de que estamos en el Olimpo y de que los ciudadanos están como aparte, porque yo creo que cada vez más la participación ciudadana en temas de salud y la toma de responsabilidad por parte de los ciudadanos en cuestiones sanitarias es posiblemente el futuro que nos espera. Yo supongo que hace muchos años atrás nadie se imaginaría que en los consejos de los colegios estuvieran representados los padres de los alumnos y que su voz fuera tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones. Pero yo posiblemente creo que en el futuro, en la gestión de los centros de las áreas sanitarias, pues posiblemente también esté una representación ciudadana para controlar y para que su voz sea escuchada. Yo sé que el área sanitaria está apostando y creo que hay al menos un encuentro anual de participación ciudadana en la que creo que es importante que se vayan sumando asociaciones y ciudadanos en general, porque la responsabilidad de la salud es de todos, no es solamente de los que profesionalmente se dedican a esto. Y me gustaría recalcar eso, o sea, que ellas parece que el futuro que nos espera es un poco ese, que la responsabilidad de la salud, de las recomendaciones sanitarias, de las tomas de decisiones en cuanto a recursos, posiblemente no sea solamente de médicos, enfermeros y gestores, sino que la ciudadanía va a tener una representación también y una responsabilidad que asumir, sobre todo en el área en la que estáis, que sería genial. El Escuela de Pacientes tiene un perfil en Facebook y en Twitter y en todas estas redes sociales que los que estáis por meteros en Internet pues vais a poder saturaros de información y de comunicación con otras áreas. Lo que sería genial es que escuelas de pacientes o asociaciones como la que existe en la Cuenca Minera, como la que existe en Higuera, aparecieran por el resto de áreas. O sea, porque hay zonas como Cortegana o como Aroche en la que no existen asociaciones que puedan darle soporte a este tipo de pacientes y yo creo que son poblaciones lo suficientemente grandes como para que su población pudiera moverse un poco y pudiera dar aquello a los que los sanitarios no llegamos. Yo he puesto aquí algunas fotos, ya las puse antes de ella, de Higuera, y ahora voy a hablar un poco de que, bueno, no todo ha sido sacrificio ni demás, porque bueno, nosotros no somos orientales, que nos dedicamos a la meditación, y tengo que decir que en todas las sesiones de formación a la que yo iba con este grupo y con la gente de Higuera, después de la sesión de formación y del rato que pasábamos, lo que nos esperaban era unos buenos pestiños, unos buenos roscos, con lo cual nos tomábamos un café, que yo era como
como cuando le das una sardina a un delfín, ¿no? Quiero decir, tú me das esto, pues me estás reforzando para que vuelva otra vez, la próxima vez, y vuelva a reunirme con vosotros y a sacar todos los proyectos para adelante. Falta la rosa del buitrón, pero bueno, ya no la comimos. Para alguien que le interese profundizar mucho más en la historia de esta enfermedad, del cáncer, pues una recomendación bibliográfica. El emperador de todos los males es muy completo, muy sencillo, está elaborado para que se pueda entender perfectamente bien y sí te da una visión de cómo solamente, sobre todo en los últimos 50 años, estamos empezando a poder vencer algo de esta enfermedad. La Asociación Acamacum finalizó ayer en Zalamea una exitosa semana cultural en la que han participado la mayoría de los municipios de la comarca, con las instalaciones de diferentes mesas informativas en sus pueblos, charlas y otro tipo de actividades como cursos de iniciación al yoga desarrollado en el Campillo.